Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico. Recuerden que este es un programa de opinión que les lleva personajes, situaciones, hechos importantes de la región Caribe y del país. Víctor Julio Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. En el día de hoy, Humberto, un programa que ha llamado mucho la atención por los conflictos, las controversias que se pueden presentar en una unidad de copropiedad horizontal. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Arciniegas Molina. Doctor Arciniegas Molina, bienvenido. Muy buenas noches, Humberto. Buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí estoy para absolver las inquietudes que tenga la comunidad, los televidentes y ustedes. El doctor Arciniegas, Humberto, es abogado, es especialista en propiedad horizontal, es presidente, director del colegio que regula estos asuntos en Colombia, es vicepresidente de abogados litigantes aquí en el Atlántico, un abogado conocedor del tema y que hoy nos va a orientar. Y le preguntamos, doctor Arciniegas, ¿qué se regula en Colombia a través de la ley de propiedad horizontal? Bueno, lo que se regula es la convivencia dentro de un sistema especial que se denomina propiedad horizontal. Lógicamente esto aparece en los primeros años de la época del 40, los últimos años, perdón, en el 48, que se regula con unas leyes, pero últimamente en el 2001 el Congreso de la República aprobó la ley 675 del 2001, que es la que regula todo ese sistema de la propiedad horizontal en Colombia, que es un modus vivendi, por decir algo, es un régimen que regula la forma de convivir dentro de un edificio de una comunidad que tiene sus unidades privadas sometidas a ese régimen. Bueno, antes de entrar con preguntas concretas sobre este tema tan delicado por el problema de convivencia que se presenta en edificios en todo el país, nos decía usted que fue a finales del 48. ¿Cuál es la razón histórica por la que a razones en el año 48, que es un año importante para el país porque marcó un momento de violencia, surgen las leyes de propiedad horizontal? La razón primordial es el Bogotazo. Con la muerte de Gaitán, que se produjo todo ese gran alboroto en Bogotá, que hubo incendios, quemaron muchas propiedades, edificios, eso no estaba regulado. No había como el gobierno salir a indemnizar a todos los propietarios de esos edificios que fueron quemados, deteriorados por la muchedumbre, y es cuando se preocupan por hacer una primera ley que regule ese sistema de vivir en edificios que la denominaron propiedad horizontal, y que fue la ley 182 de 1948. Doctor Arciniegas, y tengo entendido que no solamente regula edificios, conjuntos residenciales, sino, por ejemplo, zonas francas, otro establecimiento en donde los propietarios tienen que compartir algunas obligaciones. ¿Es así? Así es. La ley 675 no solamente regula para convivir en edificios y conjuntos residenciales, sino que también las zonas francas pueden erigirse como propiedad horizontal, de hecho así se regula, y los centros comerciales. Es más, hay edificios en Colombia, en Barranquilla, en todas partes, que no solamente son residenciales, sino que son mixtos, que en su primera planta tienen locales comerciales y de la segunda planta hacia arriba tienen unidades privadas residenciales. Bueno, en los años recientes, a partir de quizás de un cambio en la personalidad del colombiano, más agresión por diversas razones, se han visto hechos de intolerancia en este tipo de unidades y sobre todo estimando que hay consejos de administración, hay unos consejos especiales de convivencia. La gente parece que no conociera las normas, los administradores muchas veces tratan de socializar y los copropietarios no las acogen. Lo que pasa es que en Colombia, como no hay una cultura de vivir en propiedad horizontal, la gente ignora la ley, no la conoce, y quienes la conocemos tenemos muy poco acceso a los propietarios para decirles cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. La falta de convivencia es uno de los problemas fundamentales dentro de la propiedad horizontal, porque es que dentro de un edificio, de un conjunto, existen familias de diversa cultura, de diverso arraigo cultural, de diversos estratos, que confluyen allí porque les ha tocado vivir así, pero se ha perdido ese señorío, esa educación, ese decoro en el buen trato y en la convivencia, que es lo más difícil que existe en la humanidad.
Doctor Arciniaga, precisamente esa pregunta que le hizo Humberto y para orientar a nuestros televidentes, ¿cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes que existen en una copropiedad? Bueno, los derechos de un copropietario son los mismos que tiene un propietario cuando adquiere una vivienda que no esté sometida al régimen. Pues tiene derecho a disfrutar y gozar y disponer de su bien, pero además en ese derecho confluyen otros derechos sobre las áreas comunes de la copropiedad, sobre las áreas que tengan de gimnasio, por ejemplo, de canchas deportivas, piscina. Cuando yo adquiero un bien sometido al régimen de propiedad horizontal, estoy adquiriendo no solamente mi bien, sino que como propietario también soy propietario pro indiviso de todas las áreas comunes que conforman esa propiedad horizontal. Muy bien. Vamos a irnos a una pausa comercial. Regresamos en unos instantes a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un correo que es consultoriojuridico@gmail.com y de igual manera un WhatsApp aquí en Generador de Caracteres para que nos escriban a ese WhatsApp, el 300-397-1858. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Víctor Julio, tema de mucha importancia porque hay muchos edificios, cada vez más propiedad horizontal, y la gente compra un apartamento, se muda y no tiene en cuenta que la pared que lo divide del otro apartamento, concretamente, es de otra familia que a la vez termina siendo socia de la persona que compró el apartamento, socia indirecta porque comparten toda una unidad. Y eso es lo que origina controversias, Humberto, sobre todo en el pago de las expensas de los gastos comunes, porque la copropiedad debe pagar unas obligaciones que se generan, las vigilancias, las áreas comunes. Doctor Arciniegas, ¿qué pasa si un residente no cancela la cuota de administración que debe pagar? ¿Se le pueden suspender servicios como de los ascensores, como de la piscina, como de recibirle la correspondencia, como no abrirle la puerta cuando él va a entrar o va a salir? ¿Eso es permitido en la ley? En principio, cuando empezó a regir la ley 675, se tomaron ciertas medidas de esa índole, pero la Corte Constitucional haya zanjado esas diferencias o esas posibles decisiones, manifestando en jurisprudencia que ya está bastante conocida, de que hay situaciones en que no se puede restringir ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho de abrirle que tiene el propietario de que el portero se le abra la puerta de entrada al edificio o el portón para que ingrese con su vehículo. ¿Por qué? Porque vivimos en un país violento donde la inseguridad reina. Entonces la Corte, previendo la inseguridad, le dijo a los administradores y a los consejos de administración, les dijo: un momento, este país es peligroso y si algo le sucede a un propietario durante el lapso en que se baja del vehículo y abre el portón, que lo secuestren o lo atracan, ¿quién responde? Entonces no se puede tomar esas decisiones de restringir ciertos derechos porque van en contra de la seguridad de la persona. En asunto de los ascensores, por ejemplo, hay que recalcar algo. Uno de los primeros, cuando empezó a regir la ley, o antes de regir la ley, que empezó a restringir ascensores en Colombia, fui yo, fíjese usted, en el edificio Las Flores, donde yo fui presidente durante 11 años del Consejo de Administración. Las Flores de Barranquilla. Sí, el edificio Las Flores acá en Barranquilla. Incluso se me entuteló por eso, pero no estaba en vigencia la ley todavía. Y esa tutela la ganamos nosotros, podíamos restringirlo. Ahora no, porque es que los ascensores ahora son catalogados como bienes comunes esenciales. Y un bien común esencial por ley no puede ser objeto de restricción alguna. Por eso los ascensores no se pueden restringir. Hay otras formas de limitar ciertos derechos, pero en realidad la verdadera razón de la ley es que no es para limitar derechos, sino que la misma ley le da la herramienta al administrador para hacer que ese propietario moroso pague la deuda que tiene. Y el artículo 48 establece un proceso ejecutivo expedito para que se logre el pago de esas obligaciones. Y doctor Arciniaga, ¿y se pueden hacer publicaciones? O sea, ¿se pueden hacer públicas los morosos, el nombre de los morosos y las deudas que tienen? Le voy a responder de esta manera: sí y no. Sí, porque la Corte dijo que sí se pueden publicar los nombres de los morosos y la deuda que tiene.
Y no, porque no puede ser publicada en sitios donde haya afluencia de mucho público, sino en sitios estrictamente donde transiten los propietarios y residentes del edificio. Entonces, Parqueaderos, por un ejemplo. parqueadero, El acceso al edificio. sí, pero si es un edificio que está muy visitado, pues no se puede publicar ahí porque la ley, la Corte ya dijo que no. Pero ¿quién establece que un edificio sea poco o muy visitado? En ese caso, de ninguna manera en un sitio por Nadie lo donde... establece, pero por ejemplo, un edificio de oficinas es muy visitado porque llega mucha gente. Bueno, pero un edificio Un edificio residencial... residencial, pues también llegan visitantes, no tanto, pero bueno, hay carteleras donde se pueden publicar. O sea, sí se pueden publicar, lo que la Corte limitó la publicación es a que no se debe hacer en un sitio de mucho tránsito de personas ajenas al edificio. Pero de todos modos, doctor Arciniega, son métodos muy tibios de cobro. El principal problema, como anotaba Víctor Julio en la pregunta, es el cobro de las expensas comunes. Luego hay otros elementos, otras circunstancias de convivencia, pero la gente que no paga y que tiene deudas millonarias está en el riesgo, pues más bien que se vaya por la vía judicial, por un ejecutivo. Exactamente, es que la ley lo estableció así. Es más, la ley en el artículo 48 establece que el proceso ejecutivo es rápido, en el sentido de que incluso a los jueces los limita. El mismo artículo dice, el juez no podrá pedir documentos ni requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 48. Lo que pasa es que los administradores a veces son cogobernados por los consejos de administración. Perdón, ¿por qué a veces? ¿Eso no tiene una normatividad? Sí, el consejo de administración, la ley lo establece para cierto tipo de comunidades, ¿verdad? Que tengan más de 30 unidades privadas. Lo que tenga menos de 30, pues es potestativo. Pero generalmente ahora todos los edificios tienen consejo de administración. ¿Qué pasa? Que los consejos de administración en la ley no tienen ninguna función específica, sino que deja que el reglamento de propiedad horizontal sea el que establezca las funciones. ¿Qué está pasando? Que los consejos de administraciones están coadministrando y la función de los consejos no es coadministrar, sino servir de enlace y de asesores de la administración y de enlace entre la administración y la asamblea de propietarios. Y está sucediendo en Barranquilla y en todas partes, porque yo he estado por toda Colombia dando conferencias y conociendo casos, en que los consejeros se convierten en administradores y limitan la función del administrador. Si uno lee la ley 675, encuentra que el artículo 51 establece las funciones del administrador, pero usted busca en la ley 675 del 2001 funciones del Consejo de Administración y no va a encontrar. Y tal vez lo hacen bajo el pretexto o el argumento de que es un subordinado porque recibe honorarios. Lo que pasa es que la subordinación solamente se tiene cuando hay un contrato laboral. La ley no prohíbe que haya un contrato laboral con un administrador. Pero generalmente es un contrato de prestación de servicio. Exactamente. Pero sí quieren que el administrador, en ese sentido yo defiendo a los administradores, sí quieren que los administradores cumplan un horario, se sometan a las órdenes de ellos, e incluso los obligan a hacer cosas que no tienen por qué hacerlas. Por ejemplo, dar por terminado un contrato porque no quieren que ese contratista sea el que maneje los ascensores, porque de pronto tienen a otra empresa que les cobra menos, pero que de pronto esa empresa por cobrar menos no tiene toda la suficiencia ni el conocimiento técnico para mantener los ascensores. Entonces, por ahorrar gastos y costos, a veces cometen errores y en realidad quien responde es el administrador porque el artículo 50 le asigna las responsabilidades al administrador. Bueno, vamos a irnos a una pausa, Víctor Julio. Cuando regresemos vamos a hablar de los administradores. Tema delicado en las copropiedades. Primero, bueno, los administradores deben estar capacitados y luego también hay otro tema que es el de la administración desleal, se llama. Y además, Humberto, aquellas obligaciones laborales que se pueden originar de aquellas personas que adquieren un inmueble dentro de esa copropiedad. Ya volvemos.
Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. En este segmento vamos a tener la participación, como lo hemos hecho en otros programas, de estudiantes universitarios, estudiantes de las facultades de Derecho, inquietos con este tema que abarca a toda la sociedad o a buena parte de ella. Víctor Julio. En esta ocasión, Humberto, 3 estudiantes de universidades de Barranquilla nos han enviado las siguientes preguntas. Hola, mi nombre es Miguel Henao y soy estudiante de la Universidad del Norte y mi pregunta es la siguiente. ¿La ley prohíbe tener mascotas en los edificios? Gracias. Definitivamente no. Colombia tenía una legislación sobre la tenencia de mascotas potencialmente peligrosas, pero eso fue derogado con el nuevo Código de Policía y de Convivencia. Es más, la Corte Constitucional en sentencias reiteradas ha manifestado que no se puede prohibir la tenencia de mascotas dentro de la propiedad horizontal porque ellas hacen parte del libre desarrollo de la personalidad de sus dueños. Entonces, lo que hay que hacer dentro de la propiedad horizontal es establecer las políticas de mantener esas mascotas con seguridad, con su trailla, con su bozal, y que no estén en las áreas comunes haciendo sus deposiciones o estén sueltas por ahí. Pero no se puede prohibir la tenencia de mascotas en la propiedad horizontal. Hola, buenas. Mi nombre es Santiago Gómez, soy estudiante de la Universidad del Norte y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando hay conflictos entre copropietarios? Fíjese usted que la Ley 675 del 2001 ha sido sabia en ese sentido porque en su artículo 59 estableció un mecanismo alternativo de solución de conflictos dentro de la propiedad horizontal, que es el Comité de Convivencia. El Comité de Convivencia lo crea la ley precisamente para eso, para que las diferencias que tengan los propietarios entre sí o los propietarios con los miembros del consejo o incluso con la administración puedan acudir al Comité de Convivencia y resolver de manera conciliada sus conflictos. Esto no ha sido desarrollado en ningún edificio que yo conozca, porque donde yo he estado, eligen los comités de convivencia para otras cosas, para adornar el salón social en carnavales, para Navidad, para hacer rifas, juegos y espectáculos, pero la esencia del comité de convivencia en sí, creada por la ley, es servir de mecanismo alternativo de solución de conflictos dentro de la propiedad horizontal. Hola, buenas. Soy Andrea Bolaños, estudiante de la Universidad del Norte, y mi pregunta ¿es obligatorio tener revisor fiscal? La ley establece la obligatoriedad de revisor fiscal para los edificios o propiedades horizontales comerciales y para los edificios mixtos, o sea, esos que tienen locales comerciales y unidades residenciales. Para las propiedades horizontales netamente residenciales no es obligatorio, pero la ley deja la potestad a la asamblea de copropietarios para que, si lo quieren, tengan un revisor fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Que en los revisores fiscales de los comerciales y mixtos tiene que ser externo, no puede tener ningún grado de consanguinidad ni de parentesco de ninguna índole con ningún propietario. En cambio, en los residenciales sí puede ser una persona de ahí dentro de la copropiedad. Como ocurre en muchas ocasiones. Bueno, continuamos entonces, Víctor Julio. Hay preguntas importantes que nos han enviado con anterioridad algunos televidentes. Una de ellas tiene que ver, como anunciamos antes de irnos a comerciales hace un momento, con la responsabilidad ética y responsabilidad civil y en este caso de prestación de servicios de los administradores. En muchos edificios se dan problemas, doctor Arciniegas, porque los administradores cometen abusos de confianza en el manejo de los recursos. La ley establece, la ley penal, tipos penales específicos sobre el abuso de confianza, que son genéricos, en los cuales puede incurrir pues, un administrador. Lógicamente que todo administrador tiene en sí mismo un compromiso, una obligación, que es hacer bien su trabajo y responder, tiene unas obligaciones y unos deberes que cumplir. El artículo 50 de la ley 675 establece la responsabilidad de los administradores. Es más, presume la culpa en los administradores cuando por sus actos u omisiones han ocasionado daños o perjuicios a los propietarios, a residentes o a la persona jurídica. Entonces, siendo así, todos los administradores ya tienen una responsabilidad prevista en la ley, y no solamente prevista, sino que se presume esa responsabilidad, porque a la ley así lo ha establecido. Cosa diferente pasa cuando nos vamos al Código Civil, que encontramos a los mandatarios, los contratos de mandato,
no se presume la culpa en los administradores. La ley sí establece una presunción de culpa en los administradores de propiedad horizontal y tienen que responder incluso con su propio patrimonio. Doctor Arciniegas, ¿qué pasa si una persona compra un apartamento usado, pero en ese edificio no han cancelado obligaciones pensionales o laborales de los vigilantes o del personal que utilizan en ese edificio? ¿Ese nuevo comprador responde de esas obligaciones? La ley establece que cuando una persona enajena vende una unidad privada sometida al régimen de propiedad horizontal, establece que los notarios deben exigir el paz y salvo de la administración sobre esa unidad que se vende. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces no se presenta el paz y salvo por alguna circunstancia. La ley no obliga al notario a no correr la escritura, al contrario, le permite correr la escritura, pero con una anotación dentro de la escritura que diga que no se presentó a la notaría el paz y salvo respectivo y por tanto el adquirente, el comprador, es solidario con las deudas que estén pendientes ante la propiedad horizontal. Doctor Arciniegas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Consultorio Jurídico. Tema delicado, sensible, importante, popular. Puede originar muchas controversias, a veces, Humberto, entre copropietarios que terminan a veces entre acciones penales entre ellos. A usted, Arciniegas, muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.